Lunes, llovizna de mediodía, lindo lugar para andar caminando bajo la llovizna, lindo momento para hacer el análisis de lo que fue el partido del viernes entre Guaraní y el Sportivo Luqueño. Y bueno, yo hago el análisis cuando pueda y cuando quiera. En este caso yo puedo ahora y quiero ahora, y no me importan mucho las visitas, porque bueno, yo sé que Luqueño pierde, le podés empezar a tirar y va a generar visitas, evidentemente, porque Luqueño es un club que mueve gente. Y es mucho más que, por ejemplo, cuando le remontás un partido al Sportivo Ameliano o a otros equipos de la B como Luqueño. Entonces, ahora es un buen momento, lunes, mañana, mediodía, llovizna, para ir analizando lo que fue el partido del viernes entre Sportivo Luqueño y Guaraní. Un partido que empezó bastante desfavorable para Guaraní porque, bueno, Luqueño, que dicho sea de paso, al principio la hinchada de Luque era un espanto, cobran un penal, Marcelo Pérez celebra ese penal, celebra ese gol de un penal que no debió ser, porque era lateral para Guaraní, y lo celebra ante no sé quién, ante la hinchada de Luque supuestamente porque era la gradería de Luque, pero ahí no había nada. Ya luego fueron entrando de a poquito y se empezó a ver más. Pero evidentemente se notó que en las gradas ganó el hincha aurinegro, el hincha de verdad. Entonces, luego de lo que fue ese penal, que no fue, primero que nada, quiero decir que si esto lo llegábamos a perder o lo llegábamos a empatar, se iba a hablar de manera descomunal. Esto es diferente a lo que fue la cuestión de Cerro contra Luqueño, que recordemos que a Luqueño les favorecen con un lateral. Y bueno, les favorecen con un lateral bien cobrado, pero el lateral se cobró muy adelante. Entonces eso fue lo que terminó reclamando Cerro. En este caso, Guaraní le cobran un lateral en contra, o sea, un lateral en favor de Luqueño, y derivado de esa jugada se produce un penal. Que dicho sea de paso, el equipo quedó descolocado porque algunos jugadores le estaban reclamando a línea por el lateral, mientras que Luqueño empezó a cobrar rápido. Y evidentemente eso era lateral para Guaraní. Y si nosotros lo perdíamos o nos llegan a empatar, se iba a hablar de eso. Pero como no tienen idea. Porque de a poquito, desde hace mucho Guaraní lo vienen perjudicando los árbitros. Y yo ya lo había dicho anteriormente. Lo vienen desfavoreciendo en jugadas que no pueden considerarse como acciones importantes del juego, en jugadas en las cuales el VAR no interviene. Entonces, si le das una faltita en media cancha, una lateral en contra, y de a poquito lo vas mandando para atrás al equipo, perjudicándolo con laterales mal cobrados, con faltitas mal cobradas, con faltas al borde del área mal cobradas, como fue contra Cerro, que fue un tiro libre mal cobrado, y que luego de ese tiro libre mal cobrado viene el penal, que para mí es cuestionable también. Aquí en este caso pasó algo que siempre pasa, y es que a Guaraní, cuando hay divididas, se las cobran en contra, los laterales en contra, los tiros libres en contra, los choques entre piernas, en lo que caen los dos jugadores se los cobran en contra, todo en contra. Entonces, yo decía hace mucho que eso nos viene perjudicando, y es una forma de perjudicarnos sin que pueda intervenir el VAR o que se pueda considerar como jugada importante, pero es algo que se nota y pasa. Ahora, se empieza a notar tanto que de una de esas jugadas en las que nos perjudican los líneas principalmente, te das cuenta de que vino un penal. Ahora, ojalá que ahora que se notó que los líneas están perjudicando a Guaraní, le bajen un poquito, porque si no va a estar complicado. Por otro lado, luego de ese penal, Guaraní siguió atacando de una forma espectacular hasta que llegó el segundo de Luque. Guaraní no estaba siendo eficaz arriba, el luqueño sí estaba siendo eficaz. Luego de eso nos fuimos al descanso. Habría sido hermoso irse al descanso con un 2-1, pero no. No hizo falta el envión anímico del descuento antes de que se termine la primera mitad para que Guaraní salga a aplastar a Luqueño en el segundo tiempo con un gol de Ramírez que subió los ánimos de Guaraní, porque Luqueño se estaba avivando, porque Luqueño se estaba cerrando bien, porque Luqueño no dejaba pasar una, y eso evidentemente lo estaba fortaleciendo anímicamente. Cayó el gol y no se descolocó Luqueño, pero al contrario, se subió más, se alzó más Guaraní. Entonces fue a buscar más porque ya consiguió el gol, claro, ya tuvo ese envión anímico. Ya cuando llega el empate, Luqueño se descoloca totalmente. Evidentemente vas ganando 2-0
te lo empatan 2-2 en un segundo tiempo y te desmoronás anímicamente. Y ahí Guaraní aprovechó para meter tercero, pudo haber metido uno cuarto, que lo metió Saracho, mi vecino, pero no se le dio, se lo anularon. Y no mucho más que opinar del partido. Ahora nos tocaría hacer el 1 por 1 de todos, empezando por Aldo Pérez, que esta vez Aldo Pérez demostró que es un arquero canterano que está a la altura de atajar en el arco aurinegro. Nos salvó en más de una ocasión en lo que viene siendo la jugada de peligro. Esa última al final, que saca al 90 más 3 más 4 más o menos, fue espectacular. Una que saca de abajo, se estira para abajo con lo complicado que es eso para un arquero, y termina sacando un gol semicantado al final del partido, que terminaba con la cuestión empatada. Eso ahí, era 3-3 y a dormir, porque ya no había tiempo para más. Y Aldo Pérez nos salvó en esa jugada, así como nos salvó en unas cuantas jugadas más, en la que evidentemente Martín Rodríguez ni Arzamendia tendrían la seguridad de intervenir, yo estoy seguro, porque Aldo Pérez demostró que es más que Marco Jiménez, que Marino Arzamendia, que ¿cómo se llama este muchacho? Martín Rodríguez. Entonces está ganando de a poquito la confianza propia, que propia tuvo siempre, porque se manda tajadas impresionantes y no tiene casi errores, pero se está ganando mucho la confianza de los hinchas. Y estos son malas noticias para Servio, que va a venir de una lesión del ligamento cruzado o de los ligamentos anteriores, de la que va a tener que empezar a pelear puesto otra vez después de casi 9 meses, más de 9 meses. Entonces excelente, porque eso indudablemente la competencia de un grande como Servio, que es capitán, va a fortalecer el nivel de Aldo Pérez en caso de que lo retengan. Y si se va para el exterior, que venga Servio, excelente. Sería espléndido el ciclo de Aldo Pérez en Guaraní, si es que llega a salir campeón con este nivel que está mostrando. En la saga central, Fernando Román, que comete un penal. La puta que lo parió Román. Vamos a darle tiempo a Román, no sé. Yo sinceramente prefiero 1000 veces tener a Dani Pérez de lateral y a Achi Barbote de central, teniendo en cuenta que Achi Barbote es lateral o juega de lateral. Y meterlo de central no me parece tan mala idea, viendo cómo está jugando actualmente Fernando Román, que en 2 partidos no pudo hacer mucho, que le entran bastante fácil. Eso sí, una cosa que le voy a dar mérito es que hubo una jugada en la que empezó a correr y le ganó y le empató en carrera ni más ni menos que a Marcelo Pérez. Entonces te nota que tiene condiciones, pero es que cuando tenés condiciones y tu cabeza no da y te mandás burradas, pasan estas cosas, perdés el puesto. Por más rápido, por más corpulento que sea, puede ser jugador perfecto, pero si no tenés cabeza, se van a notar mucho más tus virtudes, o sea, tus defectos que tus virtudes. Y eso es lo que le pasa a Román. Luego, del otro lado estaba el señor Sebastián Saracho, que también, te digo, mi vecino, metió un gol, se lo anularon, hizo un buen partido en líneas generales, no tuvo incidencia en los dos goles, ninguno de los 2 goles. En un gol fue un penal que cometió Román y el segundo fue una peinada al primer palo y cabezazo al segundo palo. Mucho que ver no tuvo ahí Sebastián Saracho. Perdónenme los camiones, ya que estoy en la calle. En breve empieza a llover y se moja todo el micrófono, una cosa espantosa va a ser. Pero eso, te das cuenta ahí que Saracho no tuvo incidencia en ninguno de los 2 goles. Y lo bueno del central, que sabes cuando un central hace bien su trabajo, es como cuando te das cuenta de que te salva o cuando no te das cuenta de que te salva. Que te está salvando y no te estás dando cuenta. Además, la salida con los pies que tiene Saracho es envidiable. Es capaz de sacarse a 1-2 en una salida por pies por abajo, lo cual siempre se aprecia en un central más que nada en nuestro fútbol. Luego vamos a los laterales, en lo que entran, por ejemplo, que te digo, Achi Barbote, que yo te decía. Para mí, viendo cómo está jugando Barbote, dámelo a Achi Barbote de lateral. O sea, dámelo a Achi Barbote de central y tira a Dani Pérez de lateral. Es muy bueno Achi Barbote en función ofensiva. Eso sí, se proyecta bastante. Pero Dani Pérez tiene esa función defensiva, más que ofensiva, en el que si se llega a quedar Barbote de central, va a estar ahí un Dani Pérez muy defensivo para ayudar a que se le noten lo menos posible los defectos a la hora de defender. Porque Barbote lo tiro ahí en la saga central, te digo yo. Me preguntas a mí, ahí va. Que entre Barbote de central, dirás a Dani Pérez de lateral, que vaya juntando partidos, que vaya juntando nivel otra vez Dani Pérez, porque en su momento fue muy bueno.
y hasta que se recupere Mario López, que son 2 meses. Y luego que vuelva Mario y que se peleen el puesto de lateral Barbote y Dani Pérez. Vamos a ver quién gana ahí. Y del otro lado, uno que menos mal, bueno, no menos mal, desafortunadamente no tiene competencia ahí, Alexander Maidana, porque se va Maidana y Guaraní no tiene un lateral izquierdo. En este caso se lo puede extrañar a jugadores como el Tutu Vargas, que se pueden tirar ahí tranquilamente a esa banda lateral. A Ibarrola no lo extraño ni muerto, y a Cantero, que bueno, Cantero es Cantero, está ahí, pero Maidana no tiene suplente en esa lateral. En este caso yo creo que tirarían a Servín por afuera, por la lateral, con Saracho y con Barbote en la saga central, y a, ¿cómo se llama este muchacho? A Dani Pérez en la lateral derecha. Y si me preguntás, jugar así contra los de Mayo está bien, pero luego a la larga te puede complicar si tenés que jugar contra Olimpia, contra Cerro. Estos son muy buenos partidos para improvisar a Servín de lateral, a improvisar a Barbote de central, por ejemplo. Y si se sale, y si eventualmente te llegan a faltar jugadores, podés hacerlo contra los grandes o en algún eventual partido internacional. Porque yo te digo, Bernay saca campeón a este equipo con este plantel, sin lateral izquierdo suplente y jugando con Fernando Román en la saga central. Te digo, es para hacerle una estatua, firmarle 10 años de contrato y traer al jugador que se le cante el pito y hacer todo lo que él diga, porque es impresionante lo que está haciendo con este plantel. Y ya te digo, esa sería mi saga central. Y vamos a ver, si Bernay habla, yo escucho. ¿Qué querés que te diga? Ya estoy bastante satisfecho con el trabajo del DT, que yo no le tenía muchas esperanzas, pero yo nunca opiné de Bernay. Yo lo que opiné más fue de lo que viene siendo el cambio de técnico, que yo decía, un técnico mejor que Chiqui no íbamos a tener. Para mí fue un error echarlo, y ahora el tiempo